Colegio de Periodistas, profesionales en comunicación. Iniciamos este primer ciclo de conversatorios que vamos a tener con todos los candidatos a la presidencia de la República y la primera persona que reaccionó positivamente fue don Otto Guevara, a quien le agradecemos la gentileza, y a sus asesoras de comunicación, porque así es como se logra precisamente el entendimiento. El diálogo considero yo que es muy importante. Y tal vez la primera pregunta que quisiera hacerle es que a lo largo de las últimas administraciones, el tema del ministro de Información siempre ha sido una pulga que quieren quitarse de encima. Y de ahí que en las últimas administraciones o no se nombra el ministro de Información o se nombra a una persona que ni siquiera sabe de información y comunicación, poniendo abogados o poniendo algún político amigo o algún diputado que se traen para ese tema. Y esto no solo es importante en cuanto a la persona a la que se nombra, sino, y es la pregunta de origen, ¿cuál va a ser la política de comunicación en caso de que usted sea presidente de la República? Bueno, muy complacido, José Rodolfo, de estar por acá en la sede del Colegio de Periodistas y en un tema que se las trae, un tema muy relevante para lo que es la política pública y la gestión de un gobierno. Le voy a comentar cómo visualizo yo el gobierno de Otto Guevara a partir del 8 de mayo entrante. Primero, tiene que ser un gobierno de puertas abiertas, ventanas abiertas, gavetas abiertas. Es transparencia en todo, transparencia en el proceso de toma de decisiones de política pública, contrataciones administrativas, de tal manera que la prensa, que básicamente los medios de comunicación son esa organización intermedia entre lo que hace el gobernante y luego todo el público, todos los ciudadanos, es a través de la prensa que se les lleva información a todos los ciudadanos, y entonces juega un rol muy importante. De hecho, inclusive, cuando uno analiza el papel de la prensa en materia de control político, es gracias a la prensa, una prensa libre, y además muy responsable, es la forma más eficiente de luchar contra la corrupción en el ejercicio del poder. Entonces, si uno quiere curarse en salud, si uno quiere evitar tentaciones, si uno quiere también reducir los comentarios maledicientes, el sospechómetro en relación con decisiones que se están tomando, ¿no? Ahora, básicamente, hay que tener una actitud abierta ante la prensa, contestar las diferentes preguntas que se hagan, y de esa manera brindarle a la ciudadanía la certeza de que lo que se está haciendo de forma transparente. Puede ser que en ese proceso uno se equivoque, ¿no? y tome una decisión tal vez de que no era la mejor decisión, pero si esa decisión se toma en forma transparente, no va a ser castigada de la misma manera en que si esa decisión se tomara en una forma opaca y favoreciendo quién sabe qué intereses. Entonces el punto es, lo primero, transparencia total en el proceso de toma de decisiones. Una actitud de puertas abiertas hacia la prensa, y eso significa no solo el presidente contestando las preguntas que la prensa requiera, sino además los diferentes ministros y además la directriz a los presidentes ejecutivos de instituciones autónomas para que den también información que la prensa requiere para informar a la ciudadanía. Entonces es una política muy de transparencia total y de brindar la información que la prensa requiere para luego transferírsela a los costarricenses. En tercer lugar, nosotros consideramos que debe haber una política, en términos generales, de mucho diálogo social. Y ahorita voy a hablar de la figura del ministro de Comunicación e Información. Inclusive en el plan de gobierno de nosotros, tal vez me lo pases por ahí, Chelsea, que aquí lo muestro aquí a las personas que nos están viendo. Estas son más o menos 200 páginas. Está en el sitio en internet www.laspropuestasdeotto.com. Repito, www.laspropuestasdeotto, una sola palabra, .com. En el plan de gobierno nuestro, el último capítulo tiene que ver, bueno, el tercero tiene que ver con lucha frontal contra la corrupción, y ahí están mencionados estos dos aspectos que te mencioné anteriormente, José Rodolfo. En la parte final, el capítulo 20 tiene que ver con participación ciudadana. Y la idea es que nosotros montemos un consejo
de Desarrollo Sostenible a nivel nacional, están los consejos de desarrollo sostenible a nivel cantonal, y una política permanente de diálogo social, que en Costa Rica prácticamente no existe. En esta administración no hay, cero. Para que los diferentes actores sociales estemos permanentemente dialogando sobre los problemas del país y cómo resolverlos. Entonces, usted tiene diálogo, usted tiene transparencia y la obligación también de los servidores públicos, en este caso de los jerarcas de las diferentes instituciones, de dar cuentas permanentemente a la prensa, y luego usted tiene una gestión absolutamente transparente en el sector público, en la toma de decisiones de política pública y luego en la ejecución de estas. Y luego viene la última pata de este escenario que estoy planteando, y es la de comunicar desde el Poder Ejecutivo qué se está haciendo. Y obviamente se va a requerir de alguien con la experticia correspondiente para poder informar lo que el gobierno hace, para poder manejar una relación mucho más cercana con la prensa. Entonces hay una persona especializada en ese tema, de tal manera que pueda ser un canal de comunicación de los requerimientos de la prensa, pero al mismo tiempo es doble vía, o sea, no solo van los requerimientos de información en una dirección, sino que también en la otra dirección en relación a qué queremos comunicar. Y hay una coordinación que se debe hacer también desde ese Ministerio de Información y Comunicación con lo que se está haciendo en todos los ministerios e instituciones autónomas para que haya básicamente una línea de comunicación que sea consistente precisamente con esto. Necesitamos potenciar la comunicación en relación a los objetivos que nos hemos trazado en esta siguiente administración. Entonces, básicamente, en términos generales, obviamente habrá sus excepciones, las particularidades de cada institución, de cada ministerio, etc. Pero en términos generales vamos a buscar que se haga una coordinación a nivel de comunicación, y eso, indudablemente, tiene que manejarlo alguien dedicado a tiempo completo a eso, y además con la formación que corresponda para ese cargo. O sea, jamás lo que ha sucedido en esta administración, yo tengo una buena relación con Francisco Chacón, una buena relación. Él iba un año, 2 años abajo mío en la Facultad de Derecho, la hija de él, Anastasia, compañera de mi hijo mayor Sebastián en el colegio durante todos los años, etc. Tenemos una relación de amistad, pero zapatero a su zapato. Él es un excelente abogado, no para ser ministro de Comunicación. Y luego hubo inclusive en el ejercicio de sus competencias, parecía que estaba suplantando al ministro de la Presidencia, y entonces de alguna manera era visto por algunos actores sociales, actores políticos, como ministro de la Presidencia. Y entonces usted tiene una especie de falta de definición de roles, pero tiene que ver con que el perfil de Francisco no era para ese cargo. Y eso la culpa también la tiene obviamente la Presidenta de la República, que nunca entendió la importancia de ese cargo. Lo mismo puede decirse Roberto Gallardo, lo traen, lo llevan, esto y el otro. Hubo un tiempo sin ministro. Mucho tiempo sin ministro. Y entonces, anteriormente, la administración, yo creo que terminó Maya Antillón siendo la ministra de Comunicación de Oscar Arias. Entonces, igual, Maya Antillón, exdirectora ejecutiva de la Unión la Cámara de Industrias, y diputada y ministra de Comunicación. Como que no ha habido una comprensión en las últimas administraciones sobre la importancia que tiene un ministerio de Información y Comunicación, obviamente operando desde Casa Presidencial, de una relación muy estrecha con la cabeza del Poder Ejecutivo. La gran interrogante es que se habla, por lo menos entre colegas, de que la filosofía del movimiento libertario cuando nació no es la misma que la de ahora, y que cuando nació era un poco dura, afectando también por supuesto a medios de comunicación, ¿verdad? Su política hacia los medios de comunicación. ¿Qué tanto ese paso a la suavidad va a beneficiar esa relación ya con los medios de comunicación, ya con los periodistas? Bueno, la filosofía del movimiento libertario desde sus inicios es una filosofía basada en la libertad, es una filosofía de la libertad. Y desde ese punto de vista hemos defendido siempre
libertades fundamentales. Y entre esas libertades fundamentales, obviamente, el derecho a la vida, a escoger cada quien su forma de vida, el derecho a la propiedad, a disponer de la propiedad, el derecho a la búsqueda de la felicidad según lo defina cada quien, etc. Esas libertades fundamentales. A lo largo de los años, desde 1998 a la fecha, nosotros hemos venido también simplificando el mensaje, básicamente para decir que la ideología del movimiento libertario se puede resumir en dos, durante muchos de estos años, del 98 hasta la fecha, en dos postulados básicos. El concepto de libertad con responsabilidad, el libre albedrío y libertad con responsabilidad, cada quien toma sus decisiones, tiene el derecho a escoger, pero debe asumir la responsabilidad de esos actos. Y por otro lado también el tema de la igualdad de derechos. Todas las personas, independientemente de su condición socioeconómica, independientemente de los conocimientos que tenga, del género, preferencia sexual, credo religioso, etc., todos tenemos los mismos derechos. Esos son los dos postulados que durante muchísimos años tuvo el movimiento libertario y fueron básicamente la fuente de inspiración de todas las propuestas de política pública. Nosotros tenemos varios puntos de inflexión en la historia de nuestro partido desde 1994, cuando lo constituimos, hasta la fecha. Uno de ellos es en el 2005, cuando se da el primer pulso entre el exsecretario general y yo para tirar el movimiento libertario más hacia el centro. Raúl Costales Domínguez, en aquella época, el secretario general, pierde ese pulso conmigo y él se sale del partido porque no estuvo de acuerdo en ese movimiento hacia el centro que dimos en esa época. Luego, el siguiente gran salto importante o fecha icónica en el movimiento libertario es agosto del año pasado, agosto del año 2012, cuando la Asamblea Nacional de nuestro partido reforma los estatutos y en los estatutos incorpora una serie de postulados de la doctrina social de la Iglesia. Hoy usted ve que el artículo 3 de los estatutos del movimiento libertario establece como principios fundamentales, por ejemplo, el de la dignidad de la persona humana, eso en primer lugar. En segundo lugar, el concepto de libertad con responsabilidad. En tercer lugar, el tema de la igualdad de derechos. Pero en cuarto lugar está la caridad cristiana, la solidaridad y caridad cristiana. En quinto lugar está todo el tema de la tolerancia. En sexto lugar está el principio de la acción subsidiaria del Estado. Muchos de estos principios derivados de la doctrina social de la Iglesia. Y entonces, de esa manera, también elevamos al rango de estatutos nuestro compromiso con la educación pública de calidad, de excelente calidad, y con todo el sistema de salud pública de la Caja Costarricense del Seguro Social, el Estado, brindándole servicios de salud a los costarricenses al mejor precio posible, de salud oportuna y de calidad, de buena calidad. Nosotros, desde el inicio, Rodolfo, desde el inicio, hemos defendido libertades, le decía, libertades públicas, y dentro de las libertades públicas la libertad de expresión. Tal vez hemos sido de todos los partidos políticos el más comprometido con la libertad de expresión y, por supuesto, con su aplicación en la prensa, con la libertad de prensa, que tiene que ver con esa libertad de expresión y la libertad que tiene un dueño de un medio de comunicación a utilizar su medio de comunicación para expresar lo que piensa. Entonces, libertad de expresión y libertad de prensa son dos de esas libertades públicas que nosotros desde el principio hemos defendido. Es más, si usted ve en la historia de 1998 hasta la fecha, en relación con los diferentes proyectos que hay o ha habido en la Asamblea Legislativa para fortalecer la libertad de expresión y prensa, usted va a ver siempre a diputados del movimiento libertario liderando esas discusiones, promoviendo y defendiendo esas discusiones, porque sí estamos convencidos de que nosotros tenemos que tener una prensa, como decía anteriormente, libre, responsable, independiente, que sirva como de contrapeso a lo que puede ser el ejercicio del poder. Y usted ve qué es lo que sucede por lo menos en las sociedades bolivarianas, que están bajo la influencia del socialismo del siglo XXI. Una de las primeras medidas que adoptan es intimidar a la prensa y luego empezar a hincar a la prensa, empezar a controlar medios de comunicación, intimidar a sus dueños, encarcelarlos y empezar a copar todos los diferentes medios de comunicación. Controlando los medios de comunicación, controlan a una ciudadanía, la alejan de obtener la información que les permita apoyar o reprobar la forma en que se está ejerciendo el poder. Y entonces esto es un instrumento de control de la ciudadanía que en manos de un déspota indudablemente es muy valiosa. Por eso es que nosotros consideramos que
todo lo que podemos hacer para fortalecer la prensa, aunque no nos guste lo que a veces digan, aunque no nos guste que a veces nos critiquen como políticos, es 1000 veces mejor que una prensa, inclusive a veces se abuse, inclusive a veces se le vaya la mano en el ejercicio de esa libertad de expresión y libertad de prensa, que no tener libertad de prensa, libertad de expresión. Como le decía anteriormente, el concepto de libertad también, de libertad con responsabilidad, es que la idea es que quien ejerce el periodismo también lo haga en forma responsable y básicamente si afecta a alguien, bueno, asuma la responsabilidad de lo que está haciendo. Pero nosotros desde siempre, don José Rodolfo, hemos estado defendiendo y a la par de diferentes colegas suyos que han liderado mucho esta discusión en la Asamblea Legislativa, con el tema de la ley Mordaza, donde usted jugó un rol protagónico, el colegio jugó un rol protagónico bajo su liderazgo. También debo reconocer que doña Yari Gómez, del Grupo Extra, jugó también un rol relevante. Si no hubiera sido por el trabajo que ustedes y el Grupo Extra hicieron en relación con el tema de la ley Mordaza, no se hubiera modificado la ley de los delitos informáticos en el artículo aquel que parecía estaba alejando del control de la prensa información, ¿no?, se maneja a nivel de política pública y con la consecuencia de inclusive sanciones para periodistas que eventualmente dieran a conocer información que les llegara a sus manos. Y, bueno, dichosamente esa ley se reformó, nosotros igual jugamos un rol en esa dirección. Así que el resumen de esta explicación larguísima, lo resumo de la siguiente manera. Hemos pasado de un liberalismo tal vez sí muy radical en el 98 a lo que es hoy un liberalismo moderado o de centro, permeado por la filosofía de la doctrina social de la Iglesia. Hoy tenemos la convivencia en nuestros estatutos de liberalismo con doctrina social de la Iglesia. Por otro lado, hemos sido defensores desde siempre y además defensores apasionados de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, y lo seguiremos siendo. Y con eso básicamente la invitación igual a los periodistas que nos acompañen en este proceso electoral del 2 de febrero. Indudablemente tendrán en Otto Guevara, el Movimiento Libertario, el grupo que me va a acompañar en el Poder Ejecutivo, a un grupo de personas que respetamos muchísimo el papel de la prensa, el papel de los periodistas, y se me quedó un comentario más que tiene que ver con el manejo de los medios de comunicación más pequeñitos, alternativos, entre comillas. Eso le iba a recordar precisamente. La pauta premio-castigo. Sí, la pauta premio-castigo. Estamos obviamente en época de vacas flacas. Es una época, es algo que no podemos desconocer y por lo tanto debe haber mucha prudencia en el manejo de los recursos que tienen las diferentes entidades públicas para poder informar de lo que están realizando. Eso no significa que no vaya a haber, porque es necesario que el gobierno informe. Y aquí entonces viene el punto, y ahí voy a necesitar consejo sobre cómo hacerlo de la forma más transparente posible, porque sí, no creo, de verdad que no soy partidario de utilizar recursos del presupuesto que tengan las diferentes dependencias gubernamentales, ya sea el gobierno central o instituciones autónomas, para premiar o castigar a alguien. La idea es ver de qué manera con esos recursos, a la hora de hacer el plan de medios en relación a lo que se quiere comunicar, podemos buscar algunos criterios objetivos para la distribución de los dineros de la pauta publicitaria, pero nuevamente voy a necesitar en ese sentido sí el consejo sobre cómo hacerlo en forma transparente, en forma objetiva, eliminando el poder discrecional de alguien para premiar o castigar a un medio de comunicación en particular, ya sea un programa radiofónico o un medio regional o inclusive nacional. Puede ser que conozco reclamos de alguna gente donde dice, bueno, ¿y por qué esa publicación que tenía que hacerse en un diario tal salió en tal grupo empresarial y no consideró estos otros grupos empresariales? ¿Por qué no se hizo una licitación pública, transparente, para que todos ofertáramos y ver cuál se llevaba entonces ese paquete de pauta publicitaria? Esa puede ser una manera.
Pero sí, don José Rodolfo, por lo menos mi disposición de buscar la forma de distribuir esos dineros de tal manera que lleguen donde tienen que llegar, porque la idea es informarle a una ciudadanía, dependiendo de la institución, dependiendo del ministerio, hay algo que informar y hay una mezcla de medios que habrá que utilizar para llegar a una ciudadanía en relación con lo que se quiere comunicar. Y entonces ver cuál es la mejor manera y cuánto coloca uno en cada uno de los medios para llegarle a el público meta. Eso es algo que no podemos olvidar. Y luego también estoy muy consciente de lo que usted mencionaba. Hay una gran cantidad de medios que básicamente esa pauta que puede venir del sector público es la diferencia entre existir o no existir. Y esas radioemisoras o esos periódicos regionales juegan un rol muy importante de comunicación en su zona, y uno también debería considerar a la hora de colocar estas pautas, ¿verdad? De cuánto conviene mantener con vida unos proyectos de comunicación a nivel regional, más pequeños, porque eso ayuda allá en la zona a poner en contacto a unos con otros. Claro, claro. Nos quedan como 10 minutos, pero no lo quiero dejar irse sin plantearle una pregunta que como colegio nos ha preocupado mucho. Las universidades están graduando profesionales en el área de la comunicación en un número importante, pero también estudios estadísticos indican que esa gran masa de graduados está ocasionando que también sea el periodismo, sobre todo, el número uno en desempleo. Entonces, por un lado estamos produciendo profesionales de comunicación, por otro lado no tenemos dónde emplearlos. Yo sé que es una pregunta difícil porque nosotros no nos hemos encontrado cómo, pero ¿hay alguna idea para paliar ese desempleo profesional? Eso va por varios lados. Por un lado, nosotros estamos hablando en nuestro plan de gobierno de la importancia, nuestro compromiso de generar 500.000 puestos de trabajo para los próximos 4 años. La mejor manera de reducir la pobreza es con trabajo. Y entonces necesitamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance, desde gobierno central, instituciones autónomas y permear también a gobiernos locales para eliminar todos los obstáculos que hoy existen para que haya emprendimientos de todo tipo y que puedan generarse esos puestos de trabajo. Esos puestos de trabajo son a todo nivel, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. Y eso pasa inclusive por la generación de oportunidades para periodistas. Obviamente, si usted tiene una economía mucho más dinámica, va a haber más actividad empresarial, de todo tipo, de la más muy pequeñita hasta la más grande, y usted va a tener necesidades en ese mercado de periodistas, relacionistas públicos, va a haber más pauta televisiva, más pauta para televisión, radio, prensa, etc. Y entonces eso hace que algunos medios se fortalezcan y tengan que contratar más gente. Entonces usted necesita, por un lado, tener las condiciones en el mercado que pueda generar más trabajo, que haya más actividad económica, va a haber más posibilidades para periodistas, así como para muchos otros profesionales. Por otro lado, y esto lo desarrollo aquí en el capítulo 5 de las propuestas de Otto, que es la parte que tiene que ver con educación, necesariamente hay que empezar a buscar un calce entre la oferta de servicios educativos a nivel universitario y la demanda laboral. Para eso se requiere que haya información de mercado. Y entonces ahí los gremios, como el Colegio de Periodistas, juegan un rol muy importante, las cámaras empresariales juegan un rol muy importante, para más o menos, y tendrán que desarrollar algunos instrumentos para poder determinar cuáles pueden ser las necesidades que tenga la economía costarricense, una economía que va creciendo en una dirección determinada, para ciertas profesiones y ciertas actividades económicas, ciertas ocupaciones, etc. Entonces usted puede más o menos anticipar que una economía creciendo al 7% anual de forma sostenida, donde va a haber un recargo en inversión extranjera directa, en construcción, en empresas, en turismo, etc. Bueno, uno puede más o menos empezar a ensayar o a aproximar números de qué tipo, qué perfil de profesional se va a requerir para llenar esas necesidades que tiene el mercado costarricense. Y entonces las universidades empiezan a ajustar su oferta educativa a esas necesidades del mercado. Puede ser que con base en esa información alguien diga, la verdad es que no voy a estudiar periodismo,
voy a estudiar, y la verdad es que no voy a estudiar Derecho, y voy a meterme a estudiar tal vez una ingeniería en informática, en sistemas, alguna cosa de esas, o ingeniería industrial, porque son las que más está demandando el mercado laboral, las personas salen de allá y ganan un buen dinero, etc. A lo mejor yo tengo una vocación hacia eso, y en algún momento estuve considerando periodismo, pero no es mi vocación, y entonces orientan sus estudios hacia aquella carrera en la cual tengan más vocación y que eventualmente puedan lograr una inserción inmediata en el mercado laboral. Eso es una manera. Para eso se requiere que la Oficina de Planificación de Estudios Superiores haga su trabajo, que los gremios hagan su trabajo, que las cámaras empresariales hagan su trabajo, para efectos de mostrar, más o menos señalar cuáles son las necesidades que tienen. Y luego usted tiene las universidades privadas y universidades estatales ajustando poco a poco su oferta educativa hacia eso. Yo creo que por ahí podremos lograr más o menos un empate, un calce entre esa oferta que hay hoy de periodistas buscando trabajo y un mercado laboral que eventualmente esté dispuesto a absorberlos. Otros tomarán el periodismo como carrera base y buscarán un énfasis. Y entonces vienen los estudios de posgrado en diferentes áreas. Se lo digo yo en mi caso como abogado. Mire, cuando yo me gradué, estamos hablando hace muchísimo tiempo, el 85, yo soy 85. Yo soy carnet 3097. Hoy la numeración va como por 23.000, la cantidad de abogados. Igual, y usted tiene una gran cantidad de universidades graduando abogados y no hay mercado para tantos abogados, esa es la realidad también. Entonces, muchas personas optan, en el caso mío yo opté por estudios de posgrado en administración de empresas, en resolución alternativa de conflictos, la maestría en Derecho va por allá, terminé metido en política y entonces ahora, bueno, tengo una experticia en el tema de políticas públicas, etcétera. Es un nicho en el cual somos pocos los que estamos metidos. Y así usted ve a personas que luego se especializan en Derecho en diferentes ramas. Entonces, poco a poco hay un mayor nivel de especialización. Me imagino que en periodismo podrá venir un poco eso también. O sea, esa es la especialidad en cierto tipo de nichos. De tal manera que el periodista, metiéndole un poco más de estudios de posgrado, etcétera, pueda lograr desarrollarse muy bien profesionalmente y poder tener un muy buen nivel de ingresos, que es lo que aspira a alguien, cuando también realizarse primero como persona, como profesional, etcétera, pero al mismo tiempo tener un nivel de ingresos que le permita llenar sus necesidades, hacer un ahorro, ascender socialmente, prosperar, etcétera, que es absolutamente legítimo. Pero sí veo más esa posibilidad y me parece que las universidades en un futuro van a tener que trabajar un poco más el tema de las especialidades para que estos profesionales que hoy no encuentran un trabajo, tal vez metiéndole un poco más de inversión y un poco más de tiempo con estudios más especializados, a lo mejor logren colocarse en ciertos nichos donde puede haber hoy una demanda interesante de esos nichos. Si no tienen alguna pregunta por allá, yo quería hacerle una porque ya estamos en diciembre y ya vamos a entrar a la veda, época navideña, cambio de año, pero no sabemos cómo está el panorama político a hoy, a esta fecha. ¿Cómo se ve? ¿Se ve presidente? Sí, la verdad es que sí, José Rodolfo. Estamos a mediados de diciembre, a más o menos 45 días, más o menos de 50 días de las próximas elecciones. Venimos creciendo sistemáticamente en los últimos 3-4 meses. Nuestra campaña y comunicación política está surtiendo efecto. Los costarricenses saben que ya tienen conciencia de que Otto Guevara no ha gobernado en Costa Rica. Sí ha estado vinculado a la política en los últimos 15 años, fui diputado durante 4 años, fui en aquel momento escogido por la prensa, señalado por la prensa como el mejor diputado durante los 4 años consecutivos, cuando se hacían ese tipo de valoraciones del quehacer parlamentario, el quehacer de cada uno de los diputados. También en todas las encuestas de opinión pública en aquella oportunidad salí muy bien calificado. Luego he tenido una relación muy cercana a todas las bancadas legislativas desde entonces y nuestro partido, Movimiento Libertario, le ha cumplido a los costarricenses, defendiéndole el bolsillo de la pretensión de los otros partidos de meter impuestos y luego defendiendo al que produce. Nosotros somos el partido, hemos dicho, los pulseadores del que produce, desde el más chiquitito hasta el más grande.
porque sabemos que es a través de la producción, a través del sector privado, a través de esos emprendimientos que se pueden generar los puestos de trabajo que se necesitan para que la gente salga de la pobreza. Entonces, los costarricenses están valorando muy bien, están tomando en consideración, 15 años defendiendo el bolsillo de los costarricenses y defendiendo al que produce. Movimiento Libertario y Otto Guevara nunca han gobernado, pero lo han hecho bien en la Asamblea Legislativa. Ahora están pidiéndole a los costarricenses, estamos pidiéndole una oportunidad para que nos permitan demostrarles que desde el Poder Ejecutivo podemos hacer las cosas bien y podemos entregarles al final de nuestro periodo un muchísimo mejor país que el que tenemos hoy. Y hemos estado posicionando 3 ideas muy poderosas a lo largo de esta campaña. Uno es el tema de los 500.000 puestos de trabajo, que lo he estado repitiendo en esta conversación, 500.000 puestos de trabajo para los próximos 4 años. El otro es bajar el precio de la luz, porque lamentablemente estos gobiernos de Liberación Nacional, que ya tienen 8 años en el poder, han encarecido el precio de la vida, el costo de la vida de los costarricenses, han empobrecido a las familias, y uno de los precios que más ha subido es el precio de la luz. Por eso nuestro compromiso de bajar el precio de la luz. Sabemos cómo hacerlo. Hay unas políticas públicas que requerirán aprobación en la Asamblea Legislativa. Si en la Asamblea Legislativa no nos lo aprueban en un plazo relativamente corto, pues lo llevamos al referéndum para que sea el pueblo costarricense el que defina sobre esta política pública que traerá como consecuencia una reducción de las tarifas eléctricas para mejorar la capacidad de compra y de consumo de las familias costarricenses, por un lado, pero por otro lado también mejorar la competitividad en nuestro país para traer más empresas de afuera, más empresas nacionales que quieran invertir y puedan generar más puestos de trabajo. Y por otro lado, somos el partido que reiteradamente ha estado defendiendo el bolsillo de los costarricenses. Entonces, esas son las ideas poderosas: 500.000 puestos de trabajo, bajar el precio de la luz y defender el bolsillo de los costarricenses contra más impuestos. Y bueno, a lo largo de estos meses, más y más costarricenses están conscientes de que eso es lo que requiere Costa Rica. El cambio que requiere es un cambio hacia la prosperidad, hacia los empleos, hacia estabilidad a largo plazo. Y confiamos en que de aquí al 2 de febrero ese apoyo ya sea de tal tamaño, tan mayoritario, que nos permita ganar en primera ronda las elecciones del 2 de febrero entrante. Esa es nuestra ilusión, estamos trabajando para eso. Si al final de cuentas no nos dieron los números, no hay problema, vamos a segunda ronda el 6 de abril, y el 6 de abril entonces no tengo la menor duda que contaremos con el apoyo de los costarricenses para iniciar a partir del 8 de mayo una nueva época, una nueva era en Costa Rica, dejando atrás la era del bipartidismo y empezando una nueva era donde podamos devolverle al costarricense el optimismo, la esperanza, la ilusión de un mejor futuro, pero también de un presente más llevadero, donde empiezan a resolverse los problemas, el nivel de la pobreza que tenemos, el problema de desempleo, el problema de la inseguridad, de la mala calidad de la educación pública, de los malos servicios de salud, de la corrupción en el ejercicio del poder. Y estoy convencido que en los próximos 4 años podremos dar unos pasos cualitativos, unos saltos, diría saltos importantes cualitativos hacia la construcción de una sociedad mucho más próspera, donde todas las personas en Costa Rica vivamos muchísimo mejor que como estamos viviendo hoy. El mejor de los éxitos, muchas por el gracias. bien de la patria. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Si no hay ninguna pregunta en redes, pues cerramos aquí la primera participación que tenemos con los candidatos a la presidencia de la República, tocando temas del área de la comunicación, que son los que nos interesan principalmente en estos conversatorios, y ya posteriormente tener el análisis también de las otras personas que aspiran a la presidencia, creo yo que todos con muy buenas intenciones. Así es. Y que tenemos que darle la oportunidad a la democracia, como lo dije en la Asamblea Legislativa, hay que darle una oportunidad al sistema para que funcione, para que opere, y por eso el tenerlo hoy aquí. Perfecto, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Colegio de Periodistas, profesionales en comunicación.